La señorita Marple y la desaparición de la vicario del pueblo. Queridos oyentes, bienvenidos a Páginas Cálidas. Soy Edward. Stan, qué alegría saber que estás aprovechando este tiempo con nosotros. Me encantaría saber de usted. ¿De dónde me escuchas? Hiera, tu día sea tranquilo o ajetreado. Escribe una pequeña nota en los comentarios y será. Asegúrate de suscribirte para recibir nuestras historias diarias. Ahora, comencemos. Capítulo 1. El vicario que se perdió la mañana. Rezo. El pueblo de St. Helens poseía esa cualidad particular del inglés, belleza rural que tenía la señorita Marple. Llegan a reconocer como engañoso. Él, cabañas con sus techos de paja y las rosas trepadoras hablaban de tranquilidad y paz eterna. La calle principal con su una sola tienda que servía a la vez como oficina de correos. Oficina y tienda general sugirieron una comunidad donde nada de importancia ocurrió alguna vez. Sin embargo, la señorita Marple, tejiendo plácidamente en la sala matutina de Ivy Cabaña, había vivido demasiado tiempo y observado demasiado para dejarse engañar por las apariencias. Master Jane, dijo la señora Ellison, cerca de la tetera, con la mano temblorosa, ligeramente mientras lo levantaba. Gracias, querida, respondió la señorita Marple, observándola, anfitriona de ojos dulces y penetrantes. Aunque confieso que estoy bastante sorprendido. Todavía estamos desayunando. Pensé que siempre asistía a las oraciones de la mañana, los miércoles. La señora Ellison dejó la tetera un rato. De repente, era una mujer de unos 55 años, guapo de una manera descolorida, con el tipo de energía nerviosa que sugería. Pensamientos que circulan perpetuamente en algún lugar. Preocupación sin nombre. Había tenido esa intención, dijo ella. Es decir, generalmente lo hago, pero esto. Mañana pensé que quizás podrías. Prefiero empezar el día más tranquilo. No lo era, reflexionó la señorita Marple. Explicación convincente. Ella lo sabía. Ellen Ellison desde sus días escolares. Juntos, y su amiga siempre había estado. Una criatura de hábitos. Oraciones matutinas en la iglesia de San Aldelm había sido parte de ese hábito desde que la señorita Marple podría recordarlo. ¡Qué considerado! La señorita Marple murmuró, sus agujas, haciendo clic constantemente. Aunque debería haber. He estado perfectamente feliz de acompañarte. Yo. Así que disfruta de una iglesia de pueblo. Tienen. ¿No te parece ese personaje? Y él, el vicario aquí, según tengo entendido, es particularmente dedicado a sus funciones. Reverendo Markham, dijo la señora Ellison, y algo en su voz hizo que la señorita Marple levantó la vista bruscamente. Sí, lo es. El más devoto. Antes de que la señorita Marple pudiera preguntar. Además, se oyó un golpe a la puerta. La señora Ellison se sobresaltó como si hubiera. Fue golpeada y su taza de té vibró contra su platillo. La criada, una robusta chica con mejillas rojas y ojos curiosos, apareció en la puerta. Disculpe, señora, pero es la señora Blackett de la oficina de correos. Ella dice que es bastante urgente. La señora Ellison. Rosa, su rostro pálido. Hazla pasar, Annie. La señora Blackett entró en un estado de considerable agitación. Era una pequeña, una mujer de rasgos afilados que claramente disfrutaba de su posición como líder del pueblo, fuente principal de información. Sus ojos se lanzó hacia la señorita Marple sin disimular interés antes de fijarse en la señora Ellison. Oh, señora Ellison, ¿ha oído usted lo más terrible? Reverendo Markham no ha aparecido para las oraciones de la mañana. El señor Croft tocó la campana como de costumbre y la gente se reunieron, pero el vicario nunca llegó. La señora Dane fue a la vicaría, pero allí no hubo respuesta cuando llamó. Quizás está enfermo, dijo débilmente la señora Ellison. Eso es lo que pensamos al principio. Naturalmente. Pero entonces, el joven Thomas Dane
Saltó el muro y miró a través de él. La ventana del estudio. Podía ver directamente. Entró en la habitación y el vicario no estaba allí. La casa parece vacía, señora Ellison. Completamente vacío. Señorita Marple. Las agujas habían dejado de hacer clic. Ella observó el rostro de la señora Ellison con la misma atención que podría haberle prestado a un patrón particularmente intrincado en ella. Tejido de punto. Qué raro, dijo la señorita Marple, suavemente. ¿Alguna vez el vicario se ha perdido? ¿Oraciones de la mañana antes? La señora Blackett se volvió hacia ella con entusiasmo. Nunca fallas. Ni en 20 años, ni siquiera cuando tuvo la gripe tan gravemente hace inviernos. Se arrastró hasta iglesia ese día, aunque la señora Dane dijo. Estaba blanco como una sábana y temblaba de frío. Fiebre. Mi deber, le dijo. Mi deber sagrado. Un hombre de principios, dijo la señorita. Marple observó. Oh, sí, señorita. La misma. El mejor tipo de hombre. Por eso todos. Está muy preocupado. ¿Ves? No es como él. No es propio de él en absoluto. Señora. Ellison se hundió en su silla. Allí. Debe haber alguna explicación. Han llamado al policía. Señora. Blackett continuó, claramente disfrutando de su papel como precursor de noticias dramáticas. Señor. Thornley pensó que era mejor teniendo en cuenta las circunstancias. Y el doctor Aido va a forzar la puerta si es necesario. Debemos asegurarnos. El pobre virrey no ha tenido ningún tipo de convulsión o accidente. Muy sensato, señorita. Marple estuvo de acuerdo. Había reanudado su tejiendo, pero sus ojos permanecieron alerta. Dígame, señora Blackett, ¿cuándo fue el reverendo Markham fue visto por última vez? Vaya, ese es él. Cosa extraña. Señorita, nadie parece seguro. La señora Dane lo vio ayer, por la tarde cuando ella le trajo su ropa limpia. Lino. Parecía estar perfectamente bien entonces. Dice ella. Alegre incluso. Estaba trabajando en su sermón del domingo. Y después de eso, la señora Blackett dudó, mirando a la señora Ellison. Bueno, ahí. Había luces en la vicaría bastante tarde. Anoche. Los vi yo mismo cuando estaba cerrando la tienda. 10, debe haber estado. Se queda hasta tarde. Señorita Marple, comentó suavemente. El miércoles es el día de las cuentas. Buen día, señorita. Siempre trabajo hasta tarde. Miércoles. Ya veo. Y las luces estaban. Donde precisamente en el estudio. Señorita. La ventana que daba al callejón. Había definitivamente alguien moviéndose en allí. La señorita Marple se volvió hacia ella. Anfitriona. Ellen, querida, ¿no te pasó? ¿Viste algo anoche? Su casa está bastante cerca de la iglesia. La taza de la señora Ellison volvió a tintinear. Puede que haya. Es decir, salí a dar un paso. Momento. Creí ver a alguien cerca de la iglesia, una figura. En cualquier caso, era bastante oscuro. ¿Qué hora habría sido esto? Ha sido. La voz de la señorita Marple era tan suave, como siempre, pero había algo en ello. Eso hizo que la señora Blackett se inclinara hacia adelante con interés renovado. Oh, no podría decirlo. Exactamente. Quizás un reloj. Tenía dificultad para dormir. Y esta cifra, cerca de la iglesia, era el vicario. ¿Crees? Supongo que sí. Es decir, yo pensé que debía serlo. ¿Quién más lo sería? ¿A qué hora? Señorita Marple sonrió suavemente. ¿Quién más, en realidad? Y. ¿Hacia dónde se dirigía esta persona? Hacia la iglesia, la señora Ellison dijo. Rápidamente. Demasiado rápido. Quizás. Sí, definitivamente hacia la iglesia. Había una conmoción afuera. El sonido de varias voces que se alzaron preocupadas. La señora Blackett se apresuró a la ventana. El señor Haydock y Conipal Briggs son. Voy a la vicaría ahora. Ay, Dios mío. Querida, espero que no haya pasado nada terrible. Sucedió.
La señorita Marple se levantó y caminó hacia la ventana que está al lado de la señora Blackett. Desde este punto de vista, podía ver la vicaría claramente. Un sólido georgiano. Casa situada detrás de un muro bajo de piedra. El sol de la mañana iluminaba sus ventanas, haciéndolos brillar sin expresión. Los aldeanos se habían reunido en el callejón, observando cómo el médico y el agente se acercó a la puerta principal. La señora Ellison, dijo pensativa la señorita Marple. Usted conoce al reverendo Markham desde hace muchos años. Creo, desde que llegó a la pueblo. Eso sería hace 23 años. ¿Y es un hombre de hábitos regulares? Muy regular, metódico en todo. No soy del tipo que se va sin rumbo. Una palabra para alguien. Nunca. La voz de la señora Ellison era firme. En este punto, él es el máximo responsable. De hombres. Si él abandonara el pueblo, incluso por un día, él se encargaría de alguien que asumiera sus funciones. Él lo haría. Nunca desaparezcas simplemente. La señorita Marple regresó a su silla y retomó su tejido una vez más. Los dedos se movieron automáticamente, creando puntadas limpias y precisas, mientras su mente trabajaron en líneas completamente diferentes. En mi experiencia, dijo, conversacionalmente, cuando alguien se comporta fuera de personaje, en realidad solo hay dos posibilidades. Cualquier circunstancia los han obligado a actuar en contra de sus naturaleza, o no hemos comprendido su verdadera naturaleza en absoluto. La señora Blackett parecía desconcertado, pero el rostro de la señora Ellison se ha puesto muy pálido. Estoy seguro de que hay una explicación sencilla, señora Ellison. Susurró. Estoy seguro de que sí, señorita. Marple estuvo de acuerdo. Aunque simple, lo agradable no siempre es lo mismo. Son ellos, a través de la ventana, podrían. Vea la puerta de la vicaría abierta. Ahora, el doctor Haddock emergió y habló brevemente al alguacil, y luego a ambos hombres. Desapareció dentro de nuevo. El pequeño. La multitud en el callejón se acercó más, murmurando entre ellos. Señorita. Las agujas de Marple hacían clic constantemente en él. Silencio que siguió. Ella había visto esto antes en Santa María, yo y una docena más. Pueblos como este. El patrón era siempre lo mismo, una disrupción en él. Orden esperado de las cosas. Vecinos. Observando a los vecinos con nueva incertidumbre. Ojos. Y debajo de la superficie preocupación. Los susurros ya comienzan. Especulando. Preguntándose. Juzgando. Alguien. En St. Elm sabían más de lo que eran. Diciendo. La señorita Marple estaba bastante segura de eso. La pregunta era si eso. El silencio vino de la culpa, el miedo o simplemente deseo de proteger. Miró a la señora Ellison, notando la forma en que su amiga. Las manos se agarraron a los brazos de su silla. La tensión en sus hombros, la forma en que la mirada seguía deslizándose hacia la ventana y luego se alejó de nuevo. Sí, dijo la señorita Marple. Pensé que alguien sabía algo. Antes de que se resolviera este asunto, ¿qué? Habría que incorporar el conocimiento. La luz, por dolorosa que sea. La revelación podría resultar ser. Capítulo 2. El estudio en orden inacabado. Al mediodía. Todo el pueblo de St. Albans lo sabía. Que algo andaba muy mal en realidad. La vicaría. La señorita Marple, acompañada por la señora Ellison, se dirigió lentamente hacia el camino hacia la iglesia. Era él. Una especie de día suave de primavera que debería haber. Ha sido agradable, con pájaros cantando en él. Geyes y el aroma de las rosas tempranas, flotando en el aire. Sin embargo, había una tensión palpable que se cierne sobre él. Pueblo, visible en los grupos de mujeres hablando en voz baja fuera de la oficina de correos, en el camino del señor Thornley. El guardián de la iglesia se encontraba en la puerta de la iglesia, con los brazos cruzados y el rostro serio. Deseo que no te involucres. Date prisa, Jane, dijo la señora Ellison, nerviosamente.
Estoy seguro de que el alguacil tiene todo bien bajo control. Simplemente estoy tomando un paseo constitucional, querida, dijo la señorita. Marple respondió. Su voz era suave. El médico recomendó un tratamiento suave y regular. Hacer ejercicio, ya sabes, y ser natural. En el pueblo, uno se interesa por asuntos del pueblo. La señora Ellison parecía como si pudiera. Protestó aún más, pero en ese momento el doctor Haydock emergió de la puerta de la vicaría. Era un hombre enérgico y de aspecto competente. Mediana edad, con el ligeramente acosado aire de un médico rural que ha visto demasiado de naturaleza humana para hacerlo. Se sorprende fácilmente. Señora Ellison, él dijo, tocándose el sombrero. Y esto debe ser su invitado de Santa María yo. La señorita Marple, dijo débilmente la señora Ellison. Doctor Haydock. Los agudos ojos del médico estudiaron a la señorita Marple con evidente interés. Ah, sí. He oído hablar de usted, señorita Marple, por mí, colega, el doctor Haydock, en su pueblo. Un pariente mío, por cierto. Él. Mencionaste que tienes mucho talento para viendo a través de rompecabezas. Qué amable de su parte, dijo la señorita Marple. Murmuró, aunque estoy seguro de que exagera. Simplemente observo, como cualquiera podría, si ha vivido lo suficiente, en un pueblo para entender que los humanos, la naturaleza permanece notablemente consistente. Bueno, tenemos un rompecabezas aquí, ¿verdad? Suficiente, dijo el doctor Haydock y miró hacia atrás. La vicaría, con expresión preocupada. El vicario definitivamente no ha regresado. Desde ayer por la tarde. La casa está vacío, pero hay algunos bastante aspectos peculiares de la situación. Oh, el tono de la señorita Marple era suave, alentador. Quizás sea mejor que veas para ti mismo. El agente Briggs todavía está examinando el estudio, y creo que su opinión podría ser valiosa. Señorita Marple. Usted también, señora Ellison, si se siente bien. La señora Ellison dudó. Luego, asintió de mala gana. Siguieron el doctor a través de la puerta de la vicaría y hacia arriba. El ordenado camino de grava hasta la puerta principal. La vicaría tenía un ambiente tranquilo y ligeramente olor a humedad de un establecimiento de solteros. El pasillo estaba lleno de libros, temas teológicos y una caminata. Un soporte de palo junto a la puerta sostenía varias paraguas, pero estaba visiblemente ausente. Lo que la señorita Marple sospechaba debería haber estado allí. El agente Briggs los conoció en el salón. Era un hombre joven, serio, y claramente un poco fuera de su elemento. Buenas tardes, señora Ellison, señorita Marple. El doctor pensó que podría ser capaz para ayudar a darle sentido a las cosas. Es todo. Muy extraño si me preguntas. ¿Qué exactamente? ¿Lo ha encontrado, agente? Señorita Marple. Preguntó. Bueno, señorita, es más bien lo que no lo he encontrado, por así decirlo. El vicario no está. Eso está claro. Suficiente. Pero el estado en que ha dejado las cosas. Entra. Simplemente no tiene sentido. Él dirigió ellos al estudio, una habitación cómoda, alineado con más libros y mirando hacia afuera. En el jardín, la señorita Marple se detuvo en la puerta, sus ojos penetrantes observando cada detalle. La habitación no estaba saqueado. Esa fue su primera observación. Aquí no había habido violencia ni lucha. Sin embargo, algo estaba claramente mal con la escena ante ella. Sobre el escritorio, una taza de té estaba medio borracho. Una fina película sobre su superficie sugiere que había sido. Allí estuvo durante muchas horas. A su lado yacía un libro mayor abierto, las cuentas parroquiales por él. Mira, con entradas cuidadosamente registradas. Hasta el martes anterior. Un bolígrafo descansaba cerca, con la punta seca, pero era él. Libros que atrajeron la atención de la señorita Marple. Atención especial. 3 volúmenes sentados, apilados en la esquina del escritorio, como
aunque el vicario había estado consultando ellos, y tenía la intención de devolverlos a la estantes. El libro de arriba estaba abierto. Las páginas esperaban con un par de gafas. ¿Entiende lo que quiero decir, señorita? El agente Briggs dijo. Es como si él. Salí un momento. El té. Todavía está ahí. Los libros están disponibles. Pero. Luego está el bastón. El bastón, sugirió la señorita Marple. Señorita desaparecida. Me di cuenta del puesto en él. Yo mismo me encargo de la señora Dne, la ama de llaves. Ella lo confirmó. Reverendo Markham. Siempre llevaba su bastón en su rondas matutinas. Es una ronda distintiva. Ella dice. Madera oscura con una banda plateada. Alrededor de la parte superior. No está en la casa. En cualquier lugar. La señorita Marple se adentró más. La habitación, sus pasos lentos y deliberados. Se inclinó para examinar el libro abierto en el escritorio. La historia de la parroquia medieval. Registro, leyó en voz alta. Más bien, lectura especializada. El vicario era muy. Aprendió. Señorita, el agente Briggs dijo. Con evidente respeto. Siempre estudiando. Algo u otro. Y, sin embargo, la señorita Marple murmuró, enderezándose. Dejó su gafas aquí. Supongo que las necesitaba. Para leer. No pude leer nada. Sin ellos, según la señora Dne. La señorita Marple se giró lentamente, observando la habitación una vez más. La chimenea estaba fría. Barrido limpio. Las cortinas estaban corridas. De vuelta pulcramente. Todo hablaba de orden. Y rutina, salvo esos pocos. Contando detalles que sugerían. Interrupción. ¿Cuándo fue la última vez que la señora Dane vio al vicario? Ella preguntó. El doctor Aido consultó a un cuaderno. Ayer por la tarde alrededor. 3. Ella le trajo su ropa de cama limpia como. La señora Blackett mencionó que él estaba trabajando. Aquí dentro, dice ella, y parecía estar en excelente ánimo. Ella lo dejó a las 3. Y eso fue lo último que alguien admitió. Viéndolo. ¿Lo admite? La señorita Marple. Las cejas se levantaron ligeramente. El doctor. Parecía incómodo. Figura retórica. Señorita Marple. Aunque yo. Confieso que todo el asunto me tiene. Preguntándose. Un hombre no desaparece simplemente. En el aire. No. Asintió la señorita Marple. Suavemente. No lo hace. Dígame, doctor. Fue. ¿El reverendo Markham goza de buena salud? Excelente salud para un hombre de su edad. 62 años y en forma como un violín. Sin corazón. Problemas. Sin mareos. He sido su. Soy médico desde hace 15 años y rara vez he. Tuve que tratarlo por algo más. Más grave que un resfriado de invierno. La señorita Marple. Asintió lentamente, moviéndose para examinar el. Estanterías. Fueron meticulosamente. Organizado. Como se podría esperar de un hombre erudito. Teología, historia, algo. Literatura clásica. En un estante inferior. Ella notó un hueco donde se encontraban varios volúmenes. Habían sido removidos. Agente, ¿son esos? ¿Los libros que están en el escritorio del estante? Briggs lo comprobó. Sí, señorita. Encajan. Justo ahí en ese hueco. Ya veo. Y él. El vicario estaba leyendo sobre la parroquia medieval. Registros. Qué interesante. La señora Ellison, que había permanecido en silencio. Cerca de la puerta. Habló de repente. ¿Por qué es interesante, Jane? La señorita Marple se volvió hacia su amiga con una sonrisa amable. Solo que sugiere. Propósito, querida. Un hombre preparando su. El sermón del domingo podría consultarse en el ámbito teológico. Obras. Un hombre lidiando con la parroquia actual. La empresa podría revisar las cuentas. ¿Cómo? Vemos aquí en el escritorio. Pero medieval. Registros parroquiales que sugieren que él era. Investigando algo específico. Algo histórico quizás. Ella se mudó. A la ventana y miré hacia afuera. Jardín. Estaba bien cuidado y ordenado. Hileras de verduras de primavera y un borde. De narcisos. Su bastón es. Falta.
dijo pensativa. Eso sugiere que salió de la casa, o al menos tenía la intención de hacerlo, pero dejó sus gafas detrás, lo que sugiere que no tenía intención, para leer mientras estaba fuera. Y el té, medio borracho, o lo interrumpieron, de repente, o decidió irse, en medio de su té. Exactamente me está pensando, señorita, dijo el agente Brigg, con entusiasmo. Algo lo hizo irse en un date prisa. O alguien, añadió el doctor Haddock, sombríamente. La señorita Marple no dijo nada, continuando su cuidadoso examen de la habitación. Notó un pequeño calendario sobre el escritorio, la fecha del día anterior, rodeado con lápiz, sin anotaciones, solo la círculo. En la pared encima del escritorio colgaba una fotografía enmarcada del coro de la iglesia, fechado en 1921. La señora Ellison, dijo la señorita Marple, todavía, mirando la fotografía. Mencionaste anoche que creíste haber visto alguien cerca de la iglesia alrededor de las 11. Dijiste que se dirigían hacia él. Iglesia. ¿Estás completamente seguro de la dirección? La cara de la señora Ellison se sonrojó. Bueno, estaba oscuro, Jane. Puede que tenga. Se ha equivocado. Por supuesto, dijo la señorita Marple con suavidad. Es muy fácil confundirse en la oscuridad. Simplemente me pregunté si la cifra podría. Han estado viniendo de la iglesia más bien que ir hacia él. Supongo que es. Es posible, admitió la señora Ellison. De mala gana. La señorita Marple se volvió hacia el escritorio, con la mirada pensativa. Ella. Cogí uno de los libros de la pila y lo examiné cuidadosamente y luego lo dejé. De nuevo. Constable Briggs, ¿alguien tiene? Comprobé si faltaba algo. ¿La vicaría? Más allá del bastón. Quiero decir, la señora Dane está haciendo eso ahora. Señorita. Hasta ahora. Dice que todo parece estar en su lugar. La ropa del vicario. Están todos en su armario. Su hucha no ha sido tocado. Incluso su bolsillo. El reloj todavía está en la mesita de noche. ¿Cómo? Muy curioso, murmuró la señorita Marple. Hombre que se va sin su reloj, sin ropa extra, sin dinero, y aún así toma su bastón. Don Haydock frunció el ceño. ¿Qué está usted sugiriendo, señorita Marple? No estoy sugiriendo nada, doctor. Estoy simplemente observando. Y lo que observo es esto. El reverendo Markham salió de esta habitación en medio de alguna tarea. Lo dejó, a propósito, tomando solo su caminata. Palo. Esperaba, creo, volver. En breve. El té lo sugiere. El libro abierto sugiere que todo sugiere una breve ausencia. Pero no regresó. El agente Briggs dijo, no regresó. Lo que significa, o bien algo le impidió. Regresando o su breve ausencia se volvió en algo más largo que él. Anticipado. Ella caminó lentamente alrededor del escritorio. Más tiempo. Sus agudos ojos desaparecidos. Nada. Había algo que no cuadraba del todo. Justo en esta habitación, algo más allá. Los signos evidentes de un trabajo interrumpido. Le tomó un momento identificar que la preocupaba. La silla, dijo. De repente. Señorita. El agente Briggs parecía confundido. La silla del escritorio está empujada hacia atrás, pero no mucho. Atrás. Mira. Como si alguien se levantara. Rápidamente, pero no violentamente. Un hombre. Interrumpido en su trabajo que pretendía. El regreso empujaría su silla hacia atrás justo. Así lo demostró con un tono amable. Gesto. No del todo atrás, como uno haría al salir por el día, pero lo suficiente para pararse y girar. ¿Estás diciendo que se fue a toda prisa? Deo preguntó. Estoy diciendo que se fue con intención. Hay una diferencia, doctor. Deprisa. Sugiere pánico o emergencia. Esto sugiere propósito, pero también confianza en. Regresando. La pregunta, por supuesto, es, ¿cuál era ese propósito? La señora Ellison emitió un pequeño sonido, rápidamente. Reprimida.
La señorita Marple la miró, pero no dijo nada. Hay una cosa más. Eso me preocupa, continuó la señorita Marple, moviéndose hacia la puerta. El vicario. Rondas matutinas. Dijiste que siempre. Llevaba su bastón en esos. Rondas. Agente. Sí, señorita. Regular como un reloj, dice la señora Dane todas las mañanas. A los 7 años, se dispuso a partir con su bastón a visitar a los enfermos y ancianos. Y sin embargo, él. Me perdí las oraciones de la mañana esta mañana, lo que significa que nunca hizo esas rondas. Hoy. Entonces, ¿cuándo tomó la guerra? Capítulo 3. La media verdad de la señora Ellison. Esa tarde tomaron té en casa de la señora. El salón de Ellison. Un espacio agradable, hecho menos agradable por la atmósfera de tensión que se había instalado sobre ella como una pata invisible. La señorita Marple sirvió con manos firmes mientras su anfitriona estaba sentada rígidamente en la silla de enfrente, apenas tocando su taza. Debes pensar que yo. ¡Qué tonta! June Jane, dijo la señora Ellison. Dijo al fin, rompiendo el silencio que se había extendido entre ellos desde su regreso de la vicaría. Creo. Nada de eso, respondió la señorita Marple, ligeramente. Aunque creo que lo eres. Preocupado. Y lo he estado desde antes de que yo. Llegó ayer. Las manos de la señora Ellison se retorcieron en su regazo. Había esperado una visita agradable. Yo quería mostrarte el pueblo. Te presento a mis amigos. Ahora esto. Terrible asunto con el pobre reverendo Markham. Sí, dijo la señorita Marple con suavidad. Pobre reverendo Markham. Dime, Ellen, ¿cómo? ¿Lo conocías bien? Tan bien como cualquiera. Conoce a su vicario. Supongo que era un buen hombre, concienzudo en sus deberes. O estaba dispuesta a ayudar a los necesitados. Señorita. Marple dejó su taza de té con un suave susurro. Clic, y sin embargo, cuando te pregunté esto, mañana por la mañana al ver a alguien cerca de la anoche en la iglesia te quedaste bastante nervioso. Dijiste que la cifra era dirigiéndome hacia la iglesia, pero cuando yo sugirió que podría haber venido de la iglesia, usted estuvo de acuerdo en que era posible. ¿Cuál fue, Ellen? La cara de la señora Ellison se sonrojó. Se levantó. De repente se dirigió a la ventana, mirando allá en el camino de más allá. Sus hombros estaban tensos, y cuando ella hablaba, su voz era apenas un susurro. Yo no lo sé. Realmente no lo sé. Pero, ¿viste algo? Dijo la señorita Marple. Persistió. Su tono permaneció suave pero firme. ¿Algo que te asustó? Yo creo que hubo una larga pausa afuera. El sol de la tarde proyectaba largas sombras. Al otro lado de la plaza del pueblo. Un niño. La voz gritó. Jugando algún juego. El sonido parecía enfatizarla. Silencio en la habitación. No pude dormir, dijo finalmente la señora Ellison. Yo he estado despierto durante horas pensando en cosas viejas, asuntos que no debería molestarme más, pero hazlo. Poco después de las 11, fui a mi dormitorio. Ventana para tomar un poco de aire y viste una figura en el callejón, no lejos de la pared de la iglesia. Estaba oscuro, pero había una luna, ¿entiendes? Suficiente luz para ver formas, si no detalles. La señorita Marple esperó pacientemente, su agujas iniciando su ritmo familiar, con el tejido que había traído abajo de su habitación. Al principio, pensé que el vicario era él, continuó la señora Ellison. Parecía la altura adecuada. La altura adecuada. Construir. ¿Y quién más estaría ahí fuera en tal situación? Una hora cerca de la iglesia. Pero entonces él. La figura se movió y no estaba seguro. Ya no. ¿Qué te hizo sentir inseguro? La forma en que caminaba. Era apresurado. Casi ferviente. No como el reverendo Markham en absoluto. El vicario tenía una muy porte erguido. Verás, esta persona estaba encorvado como si tratara de no estarlo. Visto. ¿Y en qué dirección estaba esta persona? Yendo.
La señora Ellison se giró de la ventana, su rostro pálido. Eso es lo que yo no podría decírtelo delante de la otros, Jane. La figura no iba hacia la iglesia o viniendo de ella. Él iba por el carril lateral, el único que conduce al antiguo camino de la cantera. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron por un instante, momento antes de reanudar su ritmo constante. Clic, ya veo. ¿Y por qué no te lo podías decir, agente Briggs, esto? Porque la señora Ellison dijo, volviendo a su silla y hundiéndose en ello. Porque si les dijera que la figura se dirigió hacia la cantera, ellos querría saber por qué estaba tan seguro. No era el vicario. Y si les dijera eso, tendría que explicar cómo lo sé. Ese paseo en particular. Forma de moverse. Y usted lo sabe, señora. Ellison asintió con tristeza. Joseph Brandt. Él es el vigilante de la cantera, o lo era. La cantera ha sido prácticamente abandonada durante años, pero José todavía vive en él. Cabaña allí. Tiene una forma de caminar, encorvado de esa manera. Su madre solía decir que le arruinaría la columna, siempre cargado de espaldas. Su madre, la señorita Marple, repitió suavemente. La conocías bien. Muy bien, de hecho. La voz de la señora Ellison se quebró ligeramente. Sarah Brandt era mi mejor amiga cuando éramos niñas. Éramos como hermanas. Ella se casó joven con un cantero y un José en su juventud. Murió 5 años después. Hace tiempo. Y le prometí que la cuidaría. Detrás de él si alguna vez necesitaba ayuda. Y. ¿Ha necesitado ayuda? Joseph no está del todo bien. Como otros hombres, Jane. Él no es ingenuo, ¿entiendes? Pero él nunca tuvo mucha educación. Su padre lo sacó cuando tenía 12 años para trabajar en la cantera. Apenas sabe leer o escribir. Y desconfía de la gente, particularmente aquellos que él cree que miran hacia abajo, sobre él. La señorita Marple asintió lentamente. Ella había conocido a hombres como Joseph Brandt y St. María. Los hombres que sentían que el mundo tenía. Los engañó, pues cargaban con viejos agravios, como piedras en sus bolsillos. ¿Y por qué? ¿Pasaría Joseph Brandt por allí? Iglesia a las 11 de la noche. No lo sé. Lo sé, dijo la señora Ellison, pero sus ojos se deslizó mientras ella hablaba, fijándose en él. Ventana una vez más. No podría posiblemente. Lo sé. Ellen, dijo la señorita Marple. Había una nota de firmeza en ella. Vos. Ahora falta un hombre. Un buen hombre. Según todos los indicios, ¿quién ha servido a este pueblo fielmente durante 23 años? Si tú sé algo que podría ayudar a encontrarlo, debes decírmelo. Cualquier lealtad que tengas. Sentir al hijo de Sarah Brandt no puede. Superan el deber de ayudar al reverendo Markham. Las manos de la señora Ellison se apretaron en su regazo. No lo entiendes, José. No le haría daño a nadie. No es violento. A veces simplemente está confundido y enojado sobre cosas que sucedieron hace mucho tiempo. ¿Qué cosas? El viejo pueblo importa. Disputa sobre tierras que ocurrió antes. José incluso nació. Su abuelo lo perdió todo. Y la familia nunca lo ha olvidado. José lo tiene en su cabeza que la iglesia estaba involucrada. De alguna manera, esos registros fueron falsificados o destruido. Ha estado obsesionado con ello. Durante años, las agujas de la señorita Marple continuaron su ritmo constante. Parroquia. Registros, murmuró. Que muy interesante. Dime, ¿estos serían? Los registros datan de la década de 1890 por cualquier oportunidad. La señora Ellison la miró fijamente. ¿Cómo? ¿Sabías? El vicario estaba investigando la época medieval. Registros parroquiales antes de su desaparición. Pero también había marcado la fecha de ayer en su calendario sin anotaciones. Eso sugiere una cita o evento que él quería recordar. Y ahora me lo dices. Que Joseph Brandt tiene un interés en antiguos registros parroquiales.
Comienza a formarse una foto. No, no, dijo la señora Ellison desesperada. No, Jane, no debes pensar eso. Joseph, no lo haría. No podría. No estoy pensando en nada todavía, señorita. Marple dijo con calma. Solo estoy observando hechos, pero necesito que me lo digas. Todo lo que sabes. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Hablar con Joseph Brandt? La señora Ellison dudó, pero luego pareció desinflado. Hace 3 días. Vino a verme. Por la noche. Estaba muy agitado. Más de lo habitual. Dijo que finalmente encontró pruebas absolutas de que la familia había sido engañada. Dijo que sabía dónde estaba la evidencia y a dónde iba para recuperarlo. Y dijo lo que esto significa. La evidencia era un libro de contabilidad, una antigua parroquia, libro mayor de 1894. Dijo que contenía registros de tierras, transferencias que probarían el reclamo del abuelo. Quería mi consejo sobre cómo acercarse a la iglesia, autoridades. ¿Y qué me aconsejaron? Yo le dijo que hablara con el reverendo Markham directamente. El vicario era un hombre justo. Dijo, si efectivamente hubo una injusticia, él querría verlo escrito. Pensé. La voz de la señora Ellison se quebró. Pensé que estaba ayudando. La señorita Marple se puso. Bajó su tejido y se estiró para acariciar la mano de su amiga. Tus intenciones eran buenas, querido, pero las intenciones y los resultados son no siempre alineados, como he aprendido durante muchos años. ¿Crees que José le hizo algo? Vicario, susurró la señora Ellison. Oh, Dios. Jane, si lo enviara allí, si yo, responsable. Aún no sabemos qué pasó, dijo la señorita. Marple dijo con firmeza. Pero debemos encontrar. Fuera. José mencionó cuando planeó hablar con el reverendo Markham. Dijo que iría esa misma noche si pudiera. Reúne el coraje. Pero eso fue hace 3 días. Hace tiempo. No sé si alguna vez fue. Acabemos con esto. La señorita Marple se levantó y caminó hacia ella misma, mirando hacia la ventana. Pueblo con su engañosamente tranquilo apariencia. En algún lugar allá afuera, el reverendo Markham estaba escondido, vivo o muerto. Y en algún lugar también estaba José Brandt, un hombre con un agravio y una creencia en la justicia robada. La figura que viste anoche, dijo, llevaba algo. La señora Ellison pensó detenidamente. No estoy cierto. Estaba demasiado oscuro para ver con claridad. Pero sí, tal vez algo en su mano. Un palo o una herramienta de algún tipo. O un bastón, sugirió la señorita Marple. En voz baja, la señora Ellison jadeó. ¿Crees que? José tomó el bastón del vicario. ¿Pero por qué? Eso, querida mía, es uno de varios. Preguntas que necesitamos respuestas. ¿Dónde? ¿Qué es exactamente esta cabaña en la cantera? Media milla más allá del pueblo a lo largo del camino de carros viejos, hay un puente de piedra, sobre el arroyo, y luego el camino continúa hasta la propia cantera. La cabaña se encuentra justo antes de la cantera. Entrada. La señorita Marple regresó a su silla y recogió su tejido una vez más. Su mente trabajaba rápidamente, juntando los fragmentos de información como los parches de una colcha. Ellen, necesito que hagas algo por Nami Kaboom. Necesito que le digas a la gente, Briggs, lo que me contaste. Todo. Pero, José puede estar en problemas muy serios. O puede que sea completamente inocente. Pero, de cualquier manera, el alguacil necesita saberlo. Sobre su interés en los registros parroquiales y sus movimientos anoche. Si intentamos protegerlo ocultándole la verdad, podemos. Solo empeora las cosas. La señora Ellison parecía desdichada. Sara, nunca me lo perdonaría. Sara querría. La verdad saldrá a la luz, dijo la señorita Marple. Suavemente, sea cual sea esa verdad, y ella querría que su hijo estuviera protegido de acusaciones falsas tanto como de consecuencias de una mala conducta genuina.
La única manera de hacerlo es a través de la honestidad. Llamaron a la puerta y Annie apareció con aspecto nervioso. Rogándote. Perdón, señora, pero el joven Thomas Dane acaba de llegar corriendo desde el puente. Dice que alguien encontró al vicario. Bicicleta abandonada allí y parece. Muy extraño en verdad. La señorita Marple y la señora Ellison intercambiaron miradas. El puente. Señora Ellison. Susurró el puente de piedra en la cantera. Camino. La señorita Marple dejó su labor de punto con un aire de decisión. Creo que Ellen. Es hora de que hagamos una visita a Constable Briggs. Y luego el capítulo 4. La bicicleta. En el puente. El puente de piedra estaba medio desplomado. Una milla más allá de la última cabaña en St. Elms, donde el camino de carros se estrechaba, y comenzó su suave ascenso hacia él. Antigua cantera. La señorita Marple hizo el viaje a el automóvil de Haddock, agradecido por la conveniencia, incluso cuando notó cómo la velocidad de los viajes modernos a veces significaba. Uno se pierde los pequeños detalles visibles. Solo para los que caminaron. La señora Ellison se sentó a su lado, en silencio y pálida. Había hecho lo que la señorita Marple solicitado, diciéndole al agente Briggs sobre Joseph Brandt y su interés en registros parroquiales. El incómodo había. Escuchó con cara seria, haciendo. Tomó notas cuidadosas y luego sugirió que todos proceden a examinar la bicicleta antes de que cayera la oscuridad. Ahora, cuando el automóvil disminuyó la velocidad y se detuvo cerca del puente, la señorita Marple podía ver que una pequeña multitud ya se había reunido. Reunidos. El doctor Haddock la ayudó a salir el vehículo, y ella se quedó parada por un momento, contemplando la escena con su habitual atención metódica. El puente mismo era antigua, probablemente medieval, una simple arco de piedra gris que abarca un tramo poco profundo. Arroyo. El agua burbujeaba debajo, clara y frío por las lluvias de primavera. A ambos lados del camino crecían edros, densa de espinos y rosas silvestres, y, más allá de ellos se alzaban las suaves laderas que, conducido hacia la cantera, el agente Briggs estaba parado cerca del centro del puente, examinando algo con gran concentración. A su lado estaba el señor Thornley, el pastor de la iglesia, el guardián y varios aldeanos cuyos la curiosidad los había sacado de sus casas. Señorita Marple, agente Briggs, dijo mientras se acercaba. Señora Ellison, me alegro de que hayas venido. Esto es un asunto realmente extraño. La bicicleta yacía contra la piedra, parapeto del puente, un antiguo modelo con manillar alto y mimbre. Cesta unida al frente. Señorita. Marple lo reconoció inmediatamente por la señora. La descripción de Dne ese mismo día. La bicicleta del vicario que usaba para visitando a los feligreses en las afueras. Granjas. El joven Thomas lo encontró alrededor de hace una hora. El conipal explicó que estaba caminando a casa después de ayudar en Millers granja y notó que la apoyaba. Lo reconocí inmediatamente como él. Virreyes. La señorita Marple se acercó más, sus ojos penetrantes. Examinar la bicicleta sin tocarla. ¿Lo han movido desde que Thomas lo encontró? Eso. No, señorita. Di estrictas instrucciones. Instrucciones. Debía dejarse exactamente tal como se encontró. Muy sensato, señorita Marple. Murmuró. Caminó lentamente alrededor de la bicicleta, inclinándose de vez en cuando para mirar algún detalle, sus movimientos pausados, a pesar de la luz de la tarde que se desvanece. La bicicleta era vieja pero estaba bien cuidada. La pintura negra se desvaneció, pero el mecanismo, limpia y engrasada. La cesta de mimbre no contenía nada excepto unos pocos caídos hojas, pero fueron las ruedas las que tiraron. La atención particular de la señorita Marple. El agente Briggs dijo después de un largo rato. Momento. Sería tan amable de examinar la cadena de la bicicleta. El joven. El agente se arrodilló y miró hacia donde ella indicó. Está embarrado, señorita.
Bastante. Cubierto de barro, de hecho. Sí, y ahora. Mira los neumáticos. Briggs lo hizo. Frunciendo el ceño. Están limpios. Casi. Impecable. Salvo un poco de polvo de el camino. Precisamente, dijo la señorita Marple. En silencio. Se enderezó y miró a la superficie de la carretera cerca del puente. El camino está seco. No, no hemos tenido. Llovió durante 3 días. Así es, señorita. Thornley confirmó. Seco como un hueso desde entonces. Lunes. ¿Y entonces cómo? Preguntó la señorita Marple, sin dirigir la pregunta a nadie. En particular, una bicicleta adquiere una cadena embarrada pero neumáticos limpios mientras viajando por un camino seco. Hubo un momento de silencio mientras los hombres consideró esto. El eglefino habló. Primero, está sugiriendo la bicicleta. No viajé aquí. Estoy sugiriendo que la evidencia indica que fue llevado aquí, o más, precisamente, traído hasta aquí mientras estaba en sostenimiento, erguido en lugar de montado. Si uno lleva una bicicleta y la cadena toca barro, en algún momento la cadena se vuelve embarrado, pero los neumáticos se mantienen fuera de él. El suelo permanece limpio. El agente Briggs parecía impresionado. Es un razonamiento muy inteligente, señorita. Eso es mera observación, señorita Marple, dijo modestamente. Sí que plantea la pregunta es por qué alguien llevaría una ir en bicicleta a este lugar en particular. Déjalo aquí, para que parezca él. El vicario vino hasta aquí y luego lo abandonó. La señora Ellison dijo en voz baja, para sugerir que abandonó el pueblo o se encontró con un accidente, añadió la señorita Marple. Ella caminó al parapeto y miró hacia abajo arroyo abajo. El agua era poco profunda, quizás 3 pies de profundidad, corriendo sobre una superficie lisa. Piedras. No era profundo. No era peligroso. Si alguien caía del puente, se mojaba, se golpeaba un poco, pero no se ahogaba. La señorita Marple miró los dos caminos. El que iba al pueblo, el que subía hacia los árboles. El otro camino, ¿a dónde lleva? A la cantera, dijo Briggs. La cabaña de Joseph Brandt está ahí. Nada más. La señorita Marple asintió. Simple. Lógico. Hay barro en algún tramo. Briggs pensó. Sí, a mitad del camino. Siempre está húmedo. Entonces quiero verlo, dijo ella. La señora Ellison se asustó. Jane, no vayas. Eso es trabajo de la gente. La luz aún nos ayuda, dijo la señorita Marple. Y soy solo una señora mayor dando un paseo. Calma absoluta. El doctor insistió en acompañar. Todo quedó arreglado. El motor los llevó hasta donde el camino se estrechaba. Bajaron. Caminaron. La señorita Marple vio el barro removido. Varios pasos. Confusos. Pero en el borde. Marcas claras. Agente, mire. Briggs miró. Se inclinó. La impresión era profunda. Demasiado. Así queda una bicicleta cuando alguien la lleva, no cuando alguien la monta. Exacto. La carretera dobló entre árboles. Y allí, la cabaña. Pequeña. Torcida. Humo delgado. Alguien está dentro, dijo el doctor. La puerta se abrió. Joseph Brandt apareció. Mirada dura. Hombros caídos. Briggs habló. La señorita Marple observó. En silencio. Ella no empujó. No acusó. Solo dijo su nombre. Y cuando mencionó a Sarah Brandt, la postura del hombre cambió. Dentro, la cabaña estaba simple. Un fuego pequeño. Una mesa. Una silla. Y en la pared, el bastón del vicario. La señorita Marple lo vio al instante. No lo señaló. Aún no. El momento debía ser correcto. Hablaron. Paso a paso. Joseph contó su parte. Su visita. El reclamo antiguo. El libro mayor. Las entradas alteradas. El vicario leyendo. Revisando. Comparando. Había encontrado algo. Eso era claro. Y luego, Joseph se enfadó. Se sintió traicionado. Pero no lo tocó. Eso lo repitió. La hora. La puerta trasera. El sermón.
el trabajo pendiente. Todo coincidía, hasta que la bicicleta apareció en el puente. Esa parte no era suya. No sabía nada de ella. La señorita Marple lo miró. Vio la mezcla de miedo y verdad. Pidió regresar a la vicaría. Tenía algo que confirmar. Cuando examinó las notas del sermón, todo encajó. Tinta equivocada. Trazo forzado. Estilo distinto. No son suyas, dijo. Alguien las escribió para cubrir una ausencia. Eso lo cambiaba todo. El resto avanzó sencillo. Sin prisas. Con lógica suave. El visitante anónimo. No era un extraño. Era abogado. Llegó con papeles. Papeles antiguos. Papeles peligrosos. Los nombres estaban ahí. Las firmas. Los cambios. Las fechas manipuladas. Una disputa vieja. Una herida vieja. Un riesgo nuevo. El vicario pensó hablar. No tuvo tiempo. La señorita Marple notó el patrón. Los retrasos. Los relojes movidos. Las cartas retenidas. Las miradas evitadas. El miedo une a la gente más que la culpa. Ella lo sabía. Y una casa, una sola, tenía respuestas demasiado limpias. Ella hizo una pregunta simple. Solo una. Y bastó. Pidió ver la habitación trasera. La mostraron. No pudieron negarse a una anciana amable. Allí lo vio todo. Una manta movida. Una silla fuera de lugar. Una taza que no pertenecía allí. Pequeñas señales. Clarísimas para ella. Llamó al inspector. Buscaron. Una puerta oculta. Un espacio estrecho. Y el vicario. Vivo. Asustado. Débil. Pero vivo. Lo habían ocultado para callarlo. Para borrar los documentos. Para enterrar la disputa. El culpable negó. Luego cayó. La lógica lo aplastó. Confesó. En voz baja. Cansado. El pueblo respiró otra vez. Poco a poco. Las tiendas abrieron. Las ventanas se iluminaron. Los niños rieron. El ritmo volvió. El vicario sanó. Agradeció. Ella solo sonrió. La verdad no se esconde, dijo ella. Solo espera. La tarde bajó suave. La campana sonó. Constante. Familiar. La señorita Marple se detuvo un momento. La escuchó. Luego siguió caminando. Sin celebración. Sin orgullo. Solo equilibrio. Orden. Naturaleza humana. Y al llegar a la puerta de su cabaña, murmuró. La verdad siempre encuentra camino. Un cierre suave. Cálido. Calmo. Completo.